Hola, ¿qué tal? ¿Cómo andan, chicas? Espero que bien. Espero que contentas, que ya tienen los materiales. Y con respecto a eso, me quería referir que tienen que empezar a hacer el muestrario. Porque tienen los materiales. Sé que algunas están consiguiendo las balanzas, así que bueno, con calma y con paciencia van haciendo el muestrario. Con respecto al muestrario ya lo dije, pero lo voy a repetir. Tienen que hacer de cada fórmula, de cada pasta, tienen que hacer 100 gramos, es muy poquito. La manera correcta de hacerla, porque la verdad que es muy poca la cantidad de material que van a utilizar para cada muestra. Entonces, lo correcto sería en un recipiente, en un bowl, en una palanganita, en un tachito, pesan los materiales primero y luego en seco los mezclan bien. Si tienen un mortero, los pueden morterear un poco. Y una vez que está bien mezclado todos los materiales, ahí agregan el agua. Porque son muestras pequeñas, no hace falta hacer un proceso de dejarlas secar, son muestras pequeñas. Con respecto a la cantidad de agua, es muy poca la cantidad de agua que les va a llevar cada muestra. O sea que van poniendo de a chorritos, de a gotitas. Y una vez que echan un chorrito, empiezan a unir todo y ven que ya tiene una plasticidad adecuada, bueno, ahí dejan de ponerle agua. Si se pasaran en el agua, bueno, la dejan secar, ya saben cómo es, dejan que se evapore ese agua de más que tiene en la mezcla. Y la tienen que amasar, es muy difícil amasar pequeños pedacitos de arcillas, así que simplemente compartirlos y manosearlos y golpearlos un poco, ya las muestras les quedan amasadas y listas para trabajar y darle forma. Recuerden que hacen la forma que ustedes quieren, pero sí o sí tiene que estar la mitad de la muestra, tiene que estar bruñida. Recuerden que entonces hacen la muestra de la forma que quieran, la dejan secar y luego cuando está seca le pasan virulana para quitarle las sales. Es importante eso porque sobre todo si no se va a notar mucho en las pastas de color. Y luego a la mitad de la muestra la humedecen con una esponjita, penitas o con un rociador y bruñen esa mitad que humedecieron, ¿sí? Luego todas las muestras que vayan haciendo las guardan prolijamente en una cajita, en donde sea, que no se les parta, que no se les rompan. Y bueno, ya veremos cómo hacemos para que las acerquen a la escuela para hornearlas. Pero bueno, por lo pronto tienen que hacer el muestrario, así que pónganse manos a la obra, ¿sí? Y cualquier consulta me dicen. Una aclaración que quería hacer. Con respecto al ejemplo que yo les di para calcular el volumen del horno botella, el ejemplo está bien dado para que ustedes entiendan el procedimiento de cómo calcular el volumen del cilindro y del cono. Lo que sí está desproporcionado en sus medidas. Es un horno botella muy alto, es impresionante, pero bueno, era a modo de ejemplo. Ya vamos a ver bien las proporciones que tiene que tener la cámara de cocción, el tiraje, todo eso. Era solamente esa aclaración, para que no tomen el ejemplo de las medidas como algo real. Es a modo de ejemplo matemático, para que entiendan cómo calcular los volúmenes, ¿está? Bueno, por otra parte, también les quería aclarar, en los ejemplos, cuando calculaban el volumen y luego calculaban las kilocalorías, yo a ese resultado de kilocalorías lo redondeaba para arriba. ¿Por qué redondeo para arriba? Por una cuestión de practicidad, de cómo vienen los quemadores. Supónganse, no me acuerdo ahora el ejemplo que les di, pero bueno, me da 43.000 kilocalorías. El volumen son las calorías necesarias para poder que mi horno funcione con ese volumen. Bueno, yo lo voy a redondear a 50.000 para arriba. Y entonces prefiero que me sobre un poco de kilocalorías a que me falte. Bueno, les decía, redondeo ese resultado si no es un para arriba. Es preferible si a 45.000, a 50.000, a 25.000, redondear y que me sobren un poco. Tampoco redondearlo excesivamente, porque ahí estaría
haciendo un cálculo de un horno mayor y estaría haciendo derroche de energía, de kilocalorías. Entonces, a ver si me explico, si el resultado me daba 21.000 kilocalorías necesario para mi horno, yo lo redondeaba en 25. Y también es una cosa importante, a ver si no se las expliqué bien, si yo tengo un horno que necesito 50.000 kilocalorías para que mi horno funcione bien con el volumen que ya determiné, es bueno que en ese horno trabajen 2 quemadores de 25.000 kilocalorías y cada quemador que esté conectado a 2 garrafas. Lo de las 2 garrafas en paralelo creo que se los expliqué para mantener la presión constante del gas, ¿sí? ¿Y por qué 2 quemadores y no un gran quemador? Porque estaría generando con un solo quemador una zona caliente mayor. A ver, les explico. Se generan zonas más frías y más calientes. Por supuesto que la zona cercana de donde sale el fuego, que es de donde pongo el quemador, va a ser una zona más caliente. Y que mi horno tiene que funcionar bien para llevar ese calor, esa circulación de aire caliente, lo tiene que repartir en todo mi horno. Pero si yo tengo un gran quemador de un lado, voy a generar una zona muy caliente y del lado opuesto voy a generar una zona muy fría. Entonces conviene en los hornos, si yo tengo tanta cantidad de kilocalorías que necesito, tener 2 quemadores para emparejar esas zonas calientes y que la circulación del aire sea pareja. Por ejemplo, el quemador que yo les mostré y hoy les voy a volver a mostrar es de 25.000 kilocalorías. Y el horno en que yo lo uso es un horno pequeño que me hice, también se los voy a mostrar, para hacer racú. Entonces, como es un horno pequeño, la verdad que no tenía sentido poner 2 quemadores de 12.000 kilocalorías. No tenía sentido, porque es un horno pequeño. Ahí no hay tantas diferencias entre zonas frías y calientes. En un horno mayor, con mayor kilocalorías requeridas, necesito tener 2 quemadores, o más, si son mucho más grandes, ¿me explico? Y que cada quemador esté conectado a 2 kilocalorías, a dos garrafas en paralelo. Y cuanto mayor sea el número de kilocalorías del quemador, por ahí necesito, no sé, doy un ejemplo que se me ocurre ahora. Yo tengo un horno de una capacidad enorme que para hornear a gas necesito, no sé, 100.000 kilocalorías. Bueno, voy a tener 2 quemadores de 50.000, pero cada quemador de 50.000, por ahí lo tengo que tener conectado a 4 garrafas, ¿sí? Para que no se baje la presión. Pero bueno, eso no le sucedería por el momento porque estamos hablando de hornos más pequeños. No se van a hacer un horno tan grande con tanto requerimiento de kilocalorías, ¿sí? Eso me había anotado para aclararles. Y otra cosa que no sé si se las dije, pero bueno, se las digo, que las garrafas por lo general tienen las garrafas comunes, ¿no? Estamos hablando que traen 10 kilos de gas, ¿no es cierto? Y yo les decía de pesar la garrafa. Bueno, las garrafas en el envase tienen impreso la tara. ¿La tara qué sería? El peso del envase sin el contenido, del recipiente vacío. Entonces, cuando yo tengo que pesar la garrafa llena, tendría que pesar los 10 kilos de gas más lo que me dice que pesa el envase. Si el envase pesa 13 kilos, vacío, yo cuando pese la garrafa voy a tener los 13 kilos más los 10 kilos de gas, o sea que voy a tener 23 kilos. ¿Está? Eso es un detalle importante. Todas las garrafas de la marca que sea tienen escrito así tipo impreso la tara. Eso es la tara. El peso del recipiente, del contenedor vacío. Bueno, ahora sí, volviendo al quemador. Yo les contaba, les decía, creo que la clase pasada, que el tubo Venturi es el que, junto con la presión de gas, succiona el aire hacia adentro. Se los muestro de vuelta. A ver, este es el Venturi.
esta es la ruedita. La entrada del aire yo la regulo con esta ruedita y pasa por acá viene el gas, por esto de acá viene el gas y sale para acá. Con esto voy regulando la entrada de aire, que el aire es necesario para la combustión. Bueno, esta entrada de aire, el aire que entra por acá, es el aire primario, se lo llama aire primario, eso es muy importante. Y uno con la ruedita, yo le digo ruedita, no sé si tiene un nombre específico, uno regula la entrada del aire primario. Y lo que tienen que saber, que esto es una parte también importante, este caño de cobre, viene el gas, si yo cierro la parte del tubo Venturi, el gas pasaría por acá y saldría por acá. Acá este tubo es donde pasa el gas solo, sin la entrada del aire primario. Entonces, este es el tubo que sirve para hacer reducciones. Acá no me está entrando el aire primario, que si yo obturo esta parte y trabajo con el gas que pasa por acá y regulo la entrada de aire con la ruedita, estoy regulando la entrada del aire primario. ¿Y para qué me sirve regular la entrada del aire primario? Porque yo así puedo manejar, puedo ir manejando la horneada. Una horneada a gas debería comenzar de a poco, suavemente, digámoslo así, suavemente, con una atmósfera oxidante leve. ¿Qué significa una atmósfera oxidante leve? Una atmósfera oxidante es una atmósfera que hay entrada de aire, hay oxígeno, por eso es oxidante. Entonces, luego de cierto periodo, de un rato donde las piezas se fueron templando, yo puedo abrir un poco más la entrada del aire a través de la ruedita y generar una atmósfera oxidante. La atmósfera oxidante es muy buena para ir subiendo la temperatura en el horno. También, si yo cierro esa rueda, estoy obturando esa entrada de aire. Entonces estoy generando una atmósfera más reductora donde no hay oxígeno, donde no hay aire. Y si yo la dejo en un lugar como intermedio, puedo generar una atmósfera neutra, ¿sí? Entonces, cuando uno comienza a hornear, tiene que ser que la atmósfera que se genere sea oxidante leve. Luego uno pasa a una atmósfera más oxidante, porque uno puede ir graduando la entrada de aire, y pasado los 700, 800, 850 grados, ya generar una atmósfera neutra, ¿sí? Las atmósferas reductoras generalmente se usan para algo muy específico. Las atmósferas reductoras es el gas que sale sin esa recolección de aire primario, que sirven para cosas muy específicas, por ejemplo, hacer lustres, hacer reducciones. Entonces, volviendo, las atmósferas que uno puede generar dentro de los hornos, los hornos de leña también, pero en este caso estamos hablando de gas, son 3 atmósferas. Oxidante, donde hay presencia de oxígeno; neutra, donde hay un equilibrio en el oxígeno y en el combustible; y la reductora es donde hay presencia más del combustible, o sea, del gas, y no hay oxígeno. Ya les decía, las atmósferas reductoras se usan para casos específicos. La atmósfera neutra es como la más eficiente y equilibrada desde el punto de que ahorra combustible, donde se genera un equilibrio. Y la oxidante, sobre todo uno la usa al principio de las horneadas, primero muy levemente, luego puede incorporar, girando la rueda, un poco más de oxígeno, y llegado a cierto punto conviene regularla de vuelta para que sea una atmósfera neutra, para que el horno trabaje bien. Generalmente los colores de la llama, cuando uno trabaja estas atmósferas, la oxidante es de color azul, la neutra es de color verdosa y la reductora es de color amarillo. Con esto uno puede
hacer que el horno vaya subiendo y circulando ese calor que tiene que circular, ese aire caliente, funcione bien y el horno llegue a la temperatura deseada. Si uno, por ejemplo, trabaja con atmósfera reductora, la atmósfera reductora es muy pobre en el sentido del poder calórico que genera. Sirve para ciertos usos, por ejemplo, ya les decía, para hacer lustres pero a determinada temperatura. Uno con atmósfera reductora es muy difícil subir la temperatura. Es muy pobre en el calor que genera. Y la atmósfera neutra es como la más eficiente. Pero al principio de las horneadas conviene trabajar con atmósferas oxidantes. Y más allá de que están estas tres clasificaciones de atmósfera, es lo que les decía. Yo puedo trabajar una atmósfera levemente oxidante, levemente reductora o intensamente reductora. Hay graduaciones de los manejos, en los manejos de las atmósferas que uno puede hacer, ¿sí? Y recuerden, lo oxidante por el oxígeno, hay aire, entra aire primario. Ya vamos a ver después lo del aire secundario, pero el aire primario que entra por el tubo Venturi, ahí genera las atmósferas oxidantes. Si hablamos de un horno a leña, por ejemplo, como el horno que supongo que habrán horneado, en ese horno redondo de, creo que es de 200 litros que hay en la escuela, hicieron una horneada a leña, el aire primario ahí entra por el cenicero. Ese sería el pulmón del horno a leña, ¿sí? Y uno, si quisiera generar una atmósfera reductora en un horno a leña, se da como naturalmente agregándole más y más a un ritmo constante, más leña en la horneada. Se genera así, ¿sí? Bueno, por otra parte, también les quería, y lo dibujé, la llama en sí, la llama que sale del quemador, tiene tres zonas, que yo luego, hoy es un lindo día, voy a ver si puedo grabar, hacerles otro video aparte de la clase, y a ver si lo logro que se vea, esto que les quiero explicar. La llama en sí, cuando sale del quemador, se distingue en tres zonas. Una zona muy pequeña, que es como incolora, que eso es el gas que sale y que todavía no entró en combustión, ¿sí? Luego viene una zona segunda, yo hice un dibujo, se los voy a mostrar, espero que se vean. Acá. Supónganse que esto es la boquilla del quemador. Esto es la llama loca que sale muy linda dibujada. Esta zona que está acá, que no la pinté, sería la zona, esta que yo les digo, la zona pequeña. Que es el combustible, o sea, es el gas que sale, pero todavía no llegó a una combustión. Es una zona de menor temperatura dentro de la llama. Estamos hablando dentro de lo que uno ve de la llama, ¿sí? Que la llama es el resultado visible de esa combustión. Bueno, dentro de esa llama tengo una zona pequeña que es incolora. Luego tengo una zona verdosa, un poco más grande, que la abarca, se confunde un poco con el azul. A ver, una tiza se las dibujo mejor. Esta zona que la dibujo acá, vamos a dibujarla así. Espero que se vea mejor, peor. Bueno, la segunda zona es una zona verdosa, donde hay una combustión incompleta. Este gas que está saliendo y que es llevado por la presión hacia afuera, sale del quemador, este gas empieza a combustionar. Se empieza a mezclar un poco con oxígeno. Es una zona neutra, podríamos decir. Luego, si avanzamos, la llama, todo esto que es esta parte más grande azul, es donde se hace la combustión completa del gas. Y estos destellos naranja que hice es lo que uno ve, ¿sí? Uno ve el fuego de este color, pero si uno mira dentro de la llama, puede identificar estas tres zonas, ¿sí? Y no confundir este color que uno ve de la llama con lo que yo les decía con respecto a las atmósferas reductoras. Cuando yo hago una reducción con el quemador, la llama es
más silenciosa, es de color amarilla, naranja, pero no es este color como más destellante de lo que uno conoce como una llama cuando uno hace un asado y ve la llama, ve la madera quemándose, o ve, no sé si me explico, es diferente. La llama de una reducción es amarilla y silenciosa y no tiene tanto poder calórico. Acá lo que sucede es que el gas va saliendo, va pasando por estas tres zonas y llega un momento que acá ya uno lo puede ver. Es el resultado de la combustión completa, ¿sí? Luego, por otra parte, les quería decir que junto a la presión que uno le da al abrir más o menos la llave del gas, del quemador estoy hablando, abrirla del todo o no, más la entrada de aire, uno le puede dar velocidad a la llama. Y lo ideal sería, a ver si lo vemos bien, lo ideal sería este ejemplo, donde no se ve muy bien, pero se los explico. Esto es el quemador. Esto de acá es el gas que sale, por eso tiene una flecha para allá. Y lo que está acá es la llama, donde está equilibrado. Si yo le doy mucha entrada de aire, mucha salida del gas, y se separa del quemador, y la llama termina separándose del quemador, se me va a apagar el quemador, se me va a apagar. Va a llevar esa llama al horno y luego se va a apagar, porque tengo más fuerza en la salida del gas, ¿sí? En cambio, al revés, si yo abro poco y tengo menos fuerza en la salida del gas, la llama se va a ir para adentro, que sería este ejemplo de acá, que no se ve muy claro, pero ahí se ve. Bueno, y eso también es peligroso. Cuando uno prende un quemador y empieza como a toser, para decirlo, un ruido así, es porque tiene poca presión de gas y la llama puede revertirse e irse para adentro. Eso es muy peligroso. O sea que no solo con la ruedita yo manejo el aire primario, sino también manejo la fuerza de la llama. Y conviene que esté equilibrado eso. Más allá que yo puedo generar las atmósferas que quiera, ¿sí? Así que bueno, esto yo se los voy a pasar por escrito y voy a tratar ahora de hacerles un video donde se vea bien la llama. Ojalá me salga, pero bueno, entiendan. La llama en sí tiene tres zonas. Una zona incolora, que es el gas que está saliendo. Una zona, si se ponen a mirar una llama van a ver una zona más verdosa, que es donde ese gas ya pasó la segunda zona y empieza una combustión incompleta, y luego una zona más azul, con las puntas o con los bordes de color anaranjado, ¿sí? Y recuerden, no confundir con la llama que genera una atmósfera reductora, que es más amarilla, más silenciosa y es completamente de ese color. Bueno, y lo último que les voy a contar hoy es cómo calcular, porque hasta ahora yo les enseñaba el cálculo, les enseñé el cálculo de cómo, del poder calórico necesario para hornos a gas. ¿Cómo hago para calcular el poder calórico que necesito si yo tengo un horno que funciona a leña? Bueno, ya hablamos de que la leña que uno necesita es una leña blanda, seca y estacionada, y que sea fina. Les hablaba de cajones, de madera de cajones, de pino o recortes de pinerías. Bueno, cada kilo de esa leña seca, estacionada, rinde entre 3.500 y 4.500 kilocalorías por hora. ¿Tá? Hay un margen porque, bueno, no es todo tan exacto con respecto a la leña. Pero, o sea que, si yo tengo un kilo de leña, sé que me rinde 3.500 a 4.500 kilocalorías. Y si yo tengo un horno que sé que para llegar a la temperatura de 1050 grados, hablando de bajas temperaturas, tengo una horneada que me dura 4 horas, yo puedo hacer el cálculo. Si yo sé que, por ejemplo, el horno en 1 hora
que yo estoy horneando, yo consumo 5 kilos de leña y tengo tantas kilocalorías. Entonces, si yo sé que voy a tener, mi horneada va a durar 4 horas, yo ya puedo calcular cuánta leña voy a necesitar, ¿sí? Igual esto también se los voy a pasar por escrito. Y otra cosa, lo que les decía, cuando uno quiere generar una atmósfera reductora en un horno a leña, se da naturalmente agregándole más leña. Siempre cuidando de no derrochar la leña, el combustible. Y a veces pasa de que uno también, igual ya lo vamos a ver, pero es lo que le decía, el horno a leña, el aire primario, el aire le entra por el cenicero, ya lo vamos a ver. Entonces, siempre cuidando que el cenicero no esté atiborrado, ya lo vamos a ver mejor. Pero bueno, volviendo a las kilocalorías necesarias para la leña. Cada kilo de leña seca de estas características rinde entre 3.500 y 4.500 kilocalorías. Y yo de ahí puedo deducir cuántos kilos de leña voy a necesitar. Si yo sé que en una hora mi horno consume 5 kilos, ¿sí? 5 kilos en una hora, y mi horneada va a durar 4 horas, yo voy a necesitar 20 kilos de leña, que en resumido serían 20 cajones. Es sencillo. Bueno, por hoy estamos bien. Bueno, cualquier consulta con respecto al muestrario. Una aclaración, me estaba olvidando, que igual se las hice, pero se las recuerdo. A cada muestra que hagan le ponen nombre, le ponen manera de identificar. Todas tienen que tener nombre del lado de atrás. Y tiene que tener, si no pueden escribir la fórmula, tienen que tener el número para que ustedes luego puedan armar el muestrario. Recuerden, nombre y apellido o una manera de identificarlos y el número o la fórmula de la muestra, ¿sí? Bueno, nos estamos viendo la clase que viene. Les mando un saludo, espero que estén bien.